Bueno, chicos y chicas, hoy vamos a analizar cómo redactar un recurso para que tenga una técnica suficiente para poder mínimamente pasar la admisibilidad y luego a la hora de que el tribunal considere la procedibilidad del recurso, o sea, si es fundado o no, ustedes puedan hacerlo de una manera técnicamente correcta. Aunque después pueden tener razón o no, obviamente en lo que estén planteando, pero desde aquí por lo menos vamos a intentar brindar las herramientas para que puedan tener un escrito que tenga una suficiencia técnica que les permita superar la barrera de admisibilidad y llegar, digamos, bien parados al análisis de procedibilidad del recurso. Partimos de la sentencia definitiva, ¿no? Digamos, sería nuestro punto de partida. Los recursos más sencillos no lo vamos a ver, un poco por una cuestión de tiempo y otro poco por su sencillez. Ustedes lo tienen en el material, o sea que no me voy a referir ni a revocatoria ni a aclaratoria, son escritos bastante sencillos. Y la revocatoria con apelación en subsidio, que por ahí es la más complicada, de algún modo lo vamos a ver hoy, porque como su nombre lo indica, si viene con apelación subsidiaria, se aplica la técnica del recurso de apelación. Así que hoy nos vamos a centrar principalmente en el recurso de apelación. Es imposible hablar de recurso sin hablar de sentencia, ¿no? Entonces, lo primero que debiéramos hacer es un buen análisis de la sentencia definitiva. Pero no sin antes hacer un repaso, aunque sea breve, por algunas cuestiones que muchas veces parecen obvias, pero que no lo son tanto. Por ejemplo, siempre tener en cuenta que cuando hablamos de recursos, estamos intentando criticar una sentencia, una resolución judicial. ¿Por qué les digo esto? No son pocas las veces que uno ve en diversos expedientes que abogados y abogadas intentan recurrir decisiones que no son judiciales. Nosotros ya hemos visto cómo se ataca a un dictamen pericial, hemos visto que ante los dictámenes del Ministerio Público simplemente no hay nada para hacer, y que actos procesales de las otras partes o de los auxiliares de justicia podrían intentar criticarse a través de un incidente de nulidad. Esto ya lo hemos visto. Entonces, cuando hablamos de recursos, hablamos de una vía impugnativa que tiene como presupuesto una sentencia. Por favor, les pido, nunca me vayan a querer recurrir algo que no es una sentencia. En algún momento le va a dar la duda, o sea, no me hagan mueca de sonrisa, porque alguna vez van a dudar, alguna vez van a ver algo que se parece a una sentencia y que no lo es. Bueno, eso se puede atacar, seguro que sí, o en casi todos los casos, pero por vía de un recurso no. Va de suyo que hablamos de una sentencia. De cualquier naturaleza, de las que ya vimos, ¿no? Ahora vamos a volver un poco sobre eso. Pero hablamos de una sentencia judicial. Luego, para que podamos apelar una providencia, tiene que haber una alzada. Esto que también parece algo medio burdo, ustedes dirán, y claro, Abán, ¿cómo vas a venir a aclarar acá que hace falta una cámara para apelar? Bueno, parece obvio, pero no lo es tanto. Quizás ya lo conté, pero me acuerdo que un amigo una vez le habían regulado unos honorarios paupérrimos en una sentencia laboral. Y me llama indignado y me pregunta a ver qué se podía hacer, de qué manera eso se podía recurrir o apelar. Me acuerdo que usó el verbo apelar. Y lamentablemente mi respuesta fue que ante eso no se puede hacer absolutamente nada. Nada. Está bien, podés ir al tribunal, intentar patear algún escritorio, a ver si te dan bola, y si a través de algún tipo de revocatoria in extremis, porque tampoco existiría una revocatoria contra eso, a ver si lo corrigen o si de oficio te pueden subir un poco más lo que ya dieron. Pero más allá de eso no hay, porque no hay un tribunal ordinario por encima de un tribunal laboral. Está la Corte, y es un tribunal extraordinario. Y además la Corte ya tiene dicho hace rato que
las resoluciones que regulan honorarios en tribunales colegiados, no procede el recurso de inaplicabilidad de la ley. Porque claro, alguien podría decir, bueno, está bien, pero no hay alzada. Pero yo podría interponer un recurso de inaplicabilidad de la ley. Bueno, no. Tampoco. Tampoco porque exige sentencia definitiva. Y eso es o es una parte nada más de la sentencia definitiva, o en realidad es una sentencia interlocutoria, lo que le da un carácter incidental a la cuestión. Es claro, ¿no? Porque no estamos hablando de la cuestión principal. Se entiende por dónde va la cosa, ¿no? La sentencia definitiva decide la controversia de fondo. Por más que una parte de la sentencia hable de honorarios, esa no es la parte que define la controversia. Y si están regulados aparte, en otra sentencia que no es la definitiva, peor, porque es un interlocutorio, o sea que menos que menos. Entonces no entra ni siquiera por RIL eso. Simplemente no hay recurso. Lo dice además la ley de honorarios, no es que es un invento de la Corte, lo dice la ley de honorarios. La vieja y la nueva, contra regulaciones de honorarios de tribunales colegiados o de instancia única, no hay recurso. Ya hablamos también de identificar el tipo de sentencia. Esto también es muy importante porque identificar de qué providencia se trata muchas veces nos va a hablar de si efectivamente la sentencia es recurrible o no. Otra cosa que uno ve siempre en los expedientes. Abogados y abogadas te apelan cualquier cosa. Y en realidad, lo primero que hay que ver en realidad es el tipo de proceso. Porque si es ordinario, la regla es que se puede apelar todo mientras sea una resolución susceptible de ese recurso, ¿no? Si es definitiva, interlocutoria o simple que causa grave e irreparable, es apelable. Ahora, en los procesos sumarios y sumarísimos, la regla se invierte. La regla se invierte. Todo es inapelable menos las excepciones del 496. Y ahí vamos a encontrar la sentencia definitiva, las que conceden medidas cautelares, las interlocutorias. Pero bueno, puede que muchas veces en el caso concreto sea inapelable. Está bien, después en la estrategia de cada uno probablemente va a considerar apelar algo o no, que en principio parecía inapelable. Acá estamos hablando de reglas mínimas de teoría para poder avanzar. Después puede ser que sea inapelable el supuesto específico, chicas. Recuerden que en materia probatoria, todas las disposiciones del juez son inapelables. Entonces, mal harían en apelar alguna resolución que admite o deniega prueba. Otra cuestión que hay que tener en mente y siempre presente y tenerlo claro, ¿no? Esto, a mí, por lo menos cuando estudié la materia, me pareció una de las cosas más difíciles de entender de toda la materia, que es la forma, el efecto y el trámite del recurso. Y me resultó siempre complicado, lo terminé de entender mucho después. Pero me sirvió mucho lo que leí de Falcón, que es lo mismo que ustedes tienen en el material. No sé si es algo que inventó Falcón o no, pero lo tiene bastante bien explicado. Él dice algo así como que el tema de la forma, el efecto y el trámite, lo mejor siempre es estudiarlo de regla a excepción. Tener en claro que en realidad cuando el código habla de forma, en realidad está refiriéndose al tipo de procedimiento. Si uno cambia forma por procedimiento, también es más fácil de entender. ¿Por qué? Porque el procedimiento puede ser libre o en relación. El efecto puede ser suspensivo o no suspensivo, y el trámite puede ser inmediato o diferido. Entonces Falcón dice, tranquilo, esto se estudia de regla a excepción. Cuando el código dice efecto, en realidad, perdón, cuando el código dice forma, en realidad está queriendo decir procedimiento. Hay dos procedimientos, uno es libre y otro es en relación. Y por regla es en relación. Excepcionalmente es libre, tan excepcionalmente que hay solo dos supuestos. La sentencia definitiva en procesos ordinarios y la sentencia definitiva en procesos sumarios.
Solo 2 recursos libres. Todo lo demás son en relación. La diferencia del procedimiento ya la hemos visto en la teoría, ¿no? Uno se sustancia en cámara, me refiero al libre. El libre puede dar lugar a replanteo de prueba en alzada, lo que va a implicar apertura a prueba en cámara, audiencias en cámara, confesional en cámara. Y el recurso en relación mucho más sencillo. Se sustancia en primera instancia y cuando se eleva ya está para resolver. O sea, un procedimiento simple. Esa es la primera regla. Segunda regla. Los recursos son siempre suspensivos y excepcionalmente no suspenden. Acá también Falcón, no sé si corrige, pero modula un poco la terminología del código. Cuando dice devolutivo, en realidad quiere decir no suspensivo. Ahí está la clave. Los recursos tienen un efecto suspensivo o no suspensivo. Usar la palabra devolutivo como lo hace el código introduce algún tipo de confusiones, porque la palabra devolutivo tiene varios significados. Uno de ellos es devolver competencia, lo cual no sería, digamos, lo más idóneo. Porque en ese sentido todos los recursos son devolutivos, porque devuelven competencia al superior. Entonces, lo más apropiado es entenderlos como suspensivos o no suspensivos. Por regla suspenden los efectos de la sentencia que estoy cuestionando, y excepcionalmente no. Ahora, las excepciones que hay, la mayoría tienen mucho que ver con el sentido común, chicas. Imaginen, y ya hemos dado este ejemplo muchas veces, ¿no? Imagínense la sentencia que concede alimentos. Si el recurso fuera suspensivo, yo lo tengo al nene muriéndose de hambre hasta que la Cámara resuelve, lo cual no es contrario a todas las reglas que ustedes se les puedan imaginar. La primera, la de la razón y la lógica. Con medidas cautelares, lo mismo. Si un recurso de apelación contra una cautelar suspendiera sus efectos, el embargado apela, vende todos los bienes y después le importa un pito lo que diga la Cámara, porque ya los bienes no existen más. Entonces, ¿cómo no va a ser de efecto no suspensivo? Es obvio, casi que hasta que aunque no lo dijera el código sería no suspensivo. Lo mismo el beneficio de litigar sin gastos. A mí me concede el beneficio, la otra parte lo apela. Si ese recurso fuera suspensivo, yo tendría que abrir la billetera y pagar todo hasta que la Cámara resuelva. Y justamente si no es un beneficio, bueno, tengo plata. Entonces, las veces que el recurso no suspende es excepcional y muchas veces uno puede deducirlo hasta con sentido común. Ni siquiera hace falta aprenderse de memoria los ejemplos. Finalmente, y en lo que hace al trámite, la regla es que son todos de trámite inmediato. Y muy pocas veces son diferidos, chicos, ¿eh? Muy pocas veces. El otro día en la clase de teoría, ahí nomás buscamos los ejemplos, no son más de 6. Yo acá anoté para comentarles 3 o 4 que son los más fáciles de recordar. La providencia que rechaza el hecho nuevo, artículo 364, esa es apelable en efecto diferido. Voy todavía más atrás. Diferido es cuando tu recurso te dicen, está bien, sí, te lo tenemos presente, pero lo vamos a tratar junto con el recurso libre. O sea que te patean el tratamiento del recurso para lo último. Ahí está la onda del diferido. Te dicen, no, bueno, mira, si perdés el juicio y interponés un recurso libre, ahí vamos a tratar también las apelaciones diferidas. Esto es por economía procesal, porque si vos ganás, queda abstracto y nunca se trata. Ahí está la clave. Fíjense este ejemplo que dimos recién. La que rechaza el hecho nuevo es diferida. O sea que si vos perdés el juicio y te vas a cámara con el recurso libre, ahí la cámara va a ver si era procedente o no admitir el hecho nuevo. Y si vos ganaste, nunca lo va a tratar porque ya ganaste. Ahí está la clave del diferimiento. Y es por economía procesal. Apelaciones en el marco de diligencias de ejecución de sentencias. También. Y en el ejecutivo lo mismo. Esto es por celeridad procesal, para que el ejecutado no interponga recursos todo el tiempo, solo para dilatar la ejecución. Todo es diferido.
Entonces, en el recurso, que puede ser contra la sentencia de remate, o la que deniega la ejecución, ahí se tratan los diferidos, para que el de ejecutado no esté poniendo palos en la rueda y la ejecución pueda avanzar rápidamente. Ahí está la clave, artículos 507 y 555. Y muchas más no hay, chicos, son esas. Creo que el otro día conté 6, si no me falla la memoria. Así que fíjense, el recurso es siempre de trámite inmediato, porque encima la mayoría de los ejemplos tienen que ver con los juicios de ejecución. O sea que si yo restringiera el trámite diferido al proceso de conocimiento, les diría que tengo un solo ejemplo, que es el del 364, la que niega la que rechaza el hecho nuevo. Así que bueno, siempre estudien de regla a excepción. Por regla es en relación, por regla es suspensivo y por regla es de trámite inmediato. ¿Por qué es importante saber eso de antemano? Ustedes dirán, ¿por qué Avan en una clase de práctica me habla de todo esto que yo creí superado? Es porque si vos no tenés claro esto, después no podés prever qué tipo de procedimiento te va a tocar. O tampoco podés controlar si fue bien concedido o no. Imagínense que mi recurso es libre y me lo conceden en relación. Me está matando. Y yo eso tengo que saberlo antemano, porque si se equivoca con el efecto, después eso se amplía en la cámara. O puede llegar a dar lugar a una queja, si es que está mal concedido. Pero eso es más de la teoría, no me quiero meter por ahí. Pero digamos, esta es la implicancia práctica que tiene. Poder conocer de antemano cuál va a ser el procedimiento que va a seguir mi recurso. Y también la técnica, porque no es lo mismo escribir un recurso libre, o sea, una expresión de agravios, que un memorial típico del recurso en relación. Entonces de ahí está cómo se entrelazan teoría y práctica. Si vos no dominás ciertos conceptos teóricos, en la práctica estás, no digo al horno, pero venís con algunas herramientas menos. Bien, volvamos a lo que empezamos a charlar en la introducción, que es el análisis de la sentencia. O sea, todo esto viene a cuento de cómo analizar una sentencia definitiva y a la vez ir trazando los lineamientos del recurso. Antes de empezar, siempre tengan en cuenta que los recursos de apelación implican dos momentos procesales distintos. Uno es la interposición y otro es la fundamentación. Esto ustedes ya lo saben muy bien, pero se los recuerdo. La sentencia que a vos te agravia, primero se apela. El escrito tiene dos renglones. Hola, vengo por medio de la presente a apelar la providencia de fecha tal. Nada más. O a interponer recurso de apelación contra el auto de fecha tal. Listo. Eso solo. Eso es interponer el recurso. Después viene la fundamentación. Y la fundamentación es en el tiempo procesal oportuno. Esto que también siempre los profes de teoría rompen, entre los cuales me incluyo, que siempre están preguntando ¿cuándo es el momento procesal oportuno de hacer tal cosa? En los recursos cobra la mayor importancia. ¿Por qué? Porque la fundamentación de todo recurso tiene un momento procesal específico para hacerlo, no es en cualquier momento. ¿Qué quiero decir? Si ustedes interponen el recurso fundado, eso está mal, no está bien. Puede darle lugar a problemas, porque puede ser que, y está previsto también en el código, pero uno empieza a entregarse a la buena voluntad del juzgado, ¿no? Si el recurso aparece fundado, puede ser que te tomen el recurso y te ordenen el desglose del escrito por el resto. Antes, cuando era de papel, era más fácil, porque la persona que lo recibía lo veía fundado, ya se daba cuenta que era una animalada galopante,
iban a hablar con alguien de adentro y le decían, no, bueno, mire doctor, vamos a hacer lo siguiente, yo se lo tomo como interpuesto, pero le devuelvo el escrito. Entonces dejaban una anotación que firmaba después también un funcionario, el recurso queda interpuesto y el escrito te lo devuelven. Eso es un papelón. Ahora que es electrónico, peor, porque ni siquiera tiene arreglo. Entonces empezás a confiar en que el tribunal te lo tenga por fundado, y si no te dice nada respecto de eso, ¿está fundado o no está fundado? Capaz que después cuando me dan la concesión del recurso, yo lo tengo que fundar, y yo creí que lo fundé, pero en realidad no lo fundé, porque lo hice antes de cuando tenía que hacerlo. Bueno, que no nos pase esto. Alguien podría decir, bueno, sí, pero te lo van a tener por fundado, porque acompañaste la... No, acá en el proceso civil no confíen en eso, porque están al horno. Entonces, el recurso se funda y en tiempo procesal oportuno se entrega la pieza de fundamentación, que puede ser el memorial o la expresión de agravios. Ya que estoy, hablemos de eso. ¿Cuándo es el momento procesal oportuno? Si hablamos de un recurso en relación, o sea, el que tramita en primera instancia, se fundamenta dentro de los 5 días de la concesión. Por eso es que es importante saber todo esto antemano, porque en realidad no hay una providencia que a vos te invite a fundar el recurso. Nunca una notificación te va a decir, hola doctor, ¿sería tan amable de mandar su fundamentación? No, esto no va a pasar. Lo que va a pasar es que vos vas a quedar notificado de la concesión del recurso. Y dentro de los 5 días hay que fundarlo, o sea, acompañar el memorial. Así se llama la pieza de argumentación del escrito del recurso cuando el trámite es en relación. Y si el trámite es libre, o sea, el que se sustancia en cámara, ahí hay que estar todavía más atento, porque ahí te llega una notificación de la Cámara, la del 254, que te avisa de la radicación de sala. O sea, me siguen hasta aquí, ¿no? Tenemos dos tipos de procedimientos, en relación y libre. Cuando es en relación, hay que fundarlo dentro de los 5 días de notificada la concesión del recurso. Se los traduzco, les va a llegar una notificación a su portal de notificaciones electrónicas que va a decir, azul, 3 de diciembre de 2021, del recurso interpuesto con CDC en relación. Eso quiere decir que tenés 5 días para fundarlo. En el caso del recurso libre hay que tener la guardia todavía más alta, porque va a llegar una notificación de la Cámara que va a avisar la radicación de la sala. Va a decir, azul, 3 de diciembre de 2021, hágase saber que va a entender la sala 2 de la Cámara Departamental Azul. Bueno, esa cédula o esa notificación electrónica, según lo que les mande el tribunal, pues ya creo que ya les conté que en realidad ahora están mandando lo que se les da la gana. Debieran ser notificaciones automatizadas, pero a veces te llegan cédulas. El 1 de noviembre me acuerdo que abrí mi portal de notificaciones electrónicas y estaba lleno de cédulas electrónicas y yo no entendía nada. Bueno, están haciendo lo que quieren. Pero digamos, estén atentos a las notificaciones electrónicas y van a ver que la Cámara les va a avisar que hay radicación de sala. Eso quiere decir que ustedes tienen que mandar la expresión de agravios en 10 días si el proceso fuera ordinario o en 5 si fuera sumario. Se estarán preguntando, ¿pero qué pasa si ya hay radicación de sala? Porque puede ser que ya haya habido algún recurso y que la sala ya esté sorteada de antes. Bueno, también te mandan una cédula avisándote que el expediente está en la oficina. Así, que ya está en la oficina dispuesto para el trámite del recurso de apelación libre. Y ese es el momento que marca el comienzo del cómputo del plazo para expresar agravios. Otra cuestión importante, ¿por qué la Cámara te avisa cuál es la sala que va a conocer? Porque también es el momento para recusar a los jueces de Cámara. Por eso llega una cédula. Hola, va a entender la sala 3.
es porque si vos tenés algún motivo de recusación, ese es el momento procesal oportuno para hacerlo. Bien, así que es la cédula del 254 el que marca el momento para fundar. También fíjense la diferencia abismal que hay, ¿no?, entre el procedimiento en relación y el procedimiento libre, ¿no? Porque en la práctica, ¿qué ocurre? Cuando es en relación, vos tenés poco tiempo en realidad para pensar. Imagínenselo así. Sentencia que nos perjudica, apelo. En 2 o 3 días de eso te lo despachan. Concédese el recurso en relación. Y a partir de ahí tenés 5 días para fundarlo. En cambio, si es libre, vos apelás, te concede el juez de primera instancia el recurso, eso se va a la cámara lo trata, sortea, radica sala, te notifica. Esa secuencia capaz que dura un mes. Entonces vos tenés mucho más tiempo también para pensar. Ahí se nota, digamos, se empieza a notar la diferencia abismal que hay entre el procedimiento libre y el que es en relación. Bien, así que ya sabemos lo obvio, ya sabemos el momento en el que se debe fundar. ¿Cómo es la técnica del recurso? Bien, todo recurso siempre empieza leyendo la sentencia de la primera instancia, pero leyéndola bien, chicos y chicas. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Uno se levanta a la mañana, se arma un cafecito, abre el portal de presentaciones electrónicas y de golpe ve una notificación que tiene el membrete sentencia definitiva. Bueno, ya te agarra, digamos, un sentimiento especial. Le das clic a eso sin importar absolutamente nada de lo que pasa en el mundo exterior y empezás a leer, ¿no? Y La Plata, 3 de diciembre de 2021, autos y vistos, y ahí empieza el juez. Eso dura 30 segundos. Si duró 30 es una eternidad, porque en realidad uno lo que hace es scrollear con el mouse y vas directo al fallo, de cajón. Ves el fallo y en un segundo te das cuenta si ganaste o perdiste. Porque en el punto 1 va a decir, rechazar la demanda de fulano de tal contra mengano de tal. O sea, por los motivos expuestos, resuelvo. 1, rechácese la demanda. Bueno, ese es un momento emocionalmente complicado, ¿no? Uno siente como si fuera un frío en el pecho, a veces bronca, en fin, un montón de sentimientos de toda índole. Entonces, esa bronca inicial, ya, digamos, el recurso empieza a nacer ahí. El recurso es más un sentimiento que una pieza procesal. El que dice que es un acto procesal, no sé, nunca le fue mal en una sentencia, en un juicio. Empieza siendo un sentimiento. Entonces uno lo va elaborando y es tipo Big Bang. O sea, en ese segundo suelen brotar las ideas quizá más fecundas. Porque muchas veces lo emocional dispara ideas que no se te ocurrirían sentado tranquilo en una playa. Entonces, es un momento para uno estar sentado en la oficina con algo para anotar. Entonces, lo primero que les recomendaría es que lo emocional uno lo deje bajar. Lo segundo que les sugeriría es leerlo bien. Leer bien, siempre hay que leer bien. Es de las pocas veces que a mí me gusta imprimir una sentencia, cualquier cosa. Yo en realidad no imprimo nada, no me gusta me va más la onda de lo electrónico. Pero digamos, este es uno de los pocos momentos donde me gusta imprimir. Entonces, imprimo, lápiz en mano, algo para anotar. Uno en una primera lectura va marcando lo que le va surgiendo. Es como un torbellino de ideas. Uno tiene que tener siempre algo a mano para anotar, para hacer alguna llamada. Y después hacer sucesivas lecturas, porque a veces de la primera lectura, uno entre que está medio caliente y que está todo muy fresco, algunas cosas se pasan. Entonces, lo que nunca hay que hacer, chicos, es ir corriendo al tribunal caliente. Eso no lo hagan jamás. No hagan eso. Porque de movida en civil y comercial no hay nada de vida o muerte. Si hay algo de vida o muerte, seguramente no es civil, porque estamos hablando de, no sé,
otro fuero o será un amparo, pero digamos, vida o muerte, no, en civil no lo veo. Entonces no vayan corriendo al tribunal o al juzgado a patear, es una práctica poco recomendable. En general uno queda mal en esas circunstancias. Entonces lo mejor es esperar que baje un poco la espuma, seguir leyendo, empezar a marcar, porque además cuando hablamos de sentencias interlocutorias o definitivas, no hay vuelta atrás. Por más que se haya equivocado groseramente el juzgado, no podría volver atrás como en la revocatoria. Una providencia simple sí, a lo mejor uno espera que le baje un poco la ira y después al otro día va al juzgado a hablar y a lo mejor te lo modifican. Ahora, la interlocutoria y la definitiva no tienen vuelta atrás. Por más que el juzgado se haya equivocado groseramente y el que escribió el fallo te diga, tenés razón, no hay manera de volver atrás. En la definitiva menos porque pierde la jurisdicción desde que dicta la sentencia. Así que si se equivocó garrafalmente, igual tampoco hay mucho para hacer. Entonces, nunca ir en caliente. Escribir en caliente tampoco es bueno. No es bueno escribir en caliente. No hagan eso tampoco. Y si lo van a hacer, no lo manden al toque. Si van a escribir en caliente, déjenlo descansar. Y vuélvanlo a leer al otro día y al otro. No es nada positivo va a surgir de escribir en caliente. Por eso fíjense que las primeras sugerencias son de lectura. Uno lo lee una vez, lo lee dos, lo lee tres. Usas lápices, como si tuvieras algo para la facultad. Lo marcás con lápiz, con fibra, con resaltador, las partes donde a vos te parece más agraviante. Porque como decía Couture, ¿no? El derecho se ejerce pensando, se ejerce pensando. Entonces, ustedes van a lograr algo positivo elaborando ideas, más que escribiendo cosas agresivas. Entonces, ¿qué es lo que deben buscar? Primero, obviamente, tiene que haber algún tipo de agravio. Ustedes ya saben de las clases de teoría que el agravio está dado por el perjuicio que a mí me produce una sentencia que no se condice con mi pretensión. No es eso. Vieron que algunos autores dicen que el agravio está dado por la diferencia entre lo que pedí y lo que me dieron. No, eso no es el agravio. El agravio es un perjuicio. Es cómo me perjudica a mí lo que acaba de decidir el juez. ¿Por qué les digo esto? Porque si no hay agravio, no hay recurso. Se lo traduzco. Si ustedes ganaron el juicio, pero la sentencia les dijo que eran irresponsables, feos y que tenían mal abogado, no hay agravio. Porque la pregunta es, ¿ganaste o perdiste? Ah, no, gané. Y bueno, listo, chao. El vencedor no tiene recurso. Entonces, primero ver si hay algún agravio concreto. Y ver la magnitud, porque a veces uno se siente indignado y en realidad es una cuestión accesoria. Eso también es algo para evaluar. Segundo, es raro que una sentencia carezca de fundamentos. Es muy raro. Pero digamos, podría ser que omita resolver alguna cuestión de las esenciales. Eso lo veo como más habitual. Pero bueno, hay que estar atento, porque no es que haya carencia o ausencia de fundamentos. Muchas veces los juzgados de primera instancia trabajan sobre la base de plantillas o modelos. Eso porque las cuestiones siempre son repetitivas, ¿no? Por más que haya 1000, la usucapión siempre es la misma, el desalojo siempre es el mismo. El incumplimiento contractual también. O sea, trabaja sobre la base de plantillas. Entonces muchas veces lo que falta es el puente entre la plantilla y mi caso. Entonces esa construcción argumental tiene que estar, por más que se trabaje sobre la base de un modelo, esa sentencia tiene que estar adaptada a nuestro caso. Entonces, atento a eso, atento al puente entre el modelo y el caso concreto. Si hay una interferencia ahí, tenemos la grieta para el recurso. Esto nos va a llevar también a intentar detectar afirmaciones dogmáticas. La afirmación dogmática es la que es así porque sí. Precisamente porque seguramente falla el enlace argumental. Ejemplo, está la sentencia, bueno, diciendo autos y visto, y ahí te relata todo lo que fue pasando. Y considerando que el derecho de posesión no es un derecho real, sino que es un hecho que genera derechos. 2,
que Savigny dijo que la posesión tal cosa, y que Salvat y Spota dijeron que tal otra, y que la Cámara de Azul lo interpretó así, en conjunto con la Corte de la Provincia y la Corte de Nación. Y después dice, condenar a fulano a tal, pero pará, o sea, vos me estás definiendo toda la doctrina y no me explicás cómo eso se aplica a mi caso puntual. Entonces ahí es donde hay que mirar, en el enlace argumental. Esto es lo que Genaro Carrió a veces trata como fundamentos aparentes. Es una afirmación que le falta el respaldo, digámoslo de alguna manera. Acá hago un pequeño paréntesis, les recomiendo, o les sugiero más que recomiendo, dos libros muy interesantes. Uno es el de Genaro Carrió, el de la arbitrariedad, que tradicionalmente uno lo estudia, lo habrán visto en Constitucional, muy nombrado cuando se estudia la arbitrariedad a los efectos del recurso extraordinario federal. Pero la verdad que es todo un catálogo de arbitrariedades y de errores que puede cometer una sentencia. O sea, más allá de que Genaro Carrió está pensando en la Corte Suprema de la Nación, en realidad es todo un catálogo de falacias y de errores. Y están muy bien desmenuzados, ¿eh? Porque claro, es raro que una sentencia te diga esto es porque sí, o no te dé ningún tipo de fundamento. En realidad lo que más hay son falacias, a veces son falacias formales, a veces son afirmaciones dogmáticas, y a veces son fundamentos aparentes. Hay más también, digamos, tipos de arbitrariedad, pero yo les diría que la mayoría van por ahí. Van por ahí. Nunca es tan burdo un fallo como para decirte esto es así porque se me ocurre a mí. Eso no lo vi nunca y no creo que exista. Pero sí hay mucha fundamentación aparente. Y el segundo libro que hay, que no es de derecho, es de argumentación, es el de Francis Tulmin. No me acuerdo el título, creo que es La lógica de los hechos, algo así. No me acuerdo, a ver si lo encuentro. Pero ese libro tiene un esquema bastante básico de cómo analizar no solo una sentencia, porque ya les anticipé que no es de derecho. Francis Tulmin creo que era un matemático. De cómo poder procesar una sentencia en términos argumentativos. Y Francis Tulmin ideó un pequeño esquema que le llaman modelo argumentativo de Tulmin, que les puede servir para intentar analizar o procesar sentencias judiciales. Puede servir para sentencias judiciales y para mucho más también, porque lo pueden usar para construir escritos de demanda, contestaciones de demanda, sirve para analizar sentencias, sirve para hacer recursos ordinarios, extraordinarios. Así que se los recomiendo por demás. Yo no sé si lo dejé en... Me parece que no está en el material, pero si les interesa por ahí se lo subo. No, ese es un libro cortito, es chiquitito, no me acuerdo ahora del título. Pero si les interesa después se los subo. A grandes rasgos lo que plantea Francis Tulmin es que toda premisa tiene que tener una garantía y un respaldo. Así lo llama él, ¿eh? No es garantías en el término, en el sentido nuestro de los derechos de operaciones y garantías, no. Es una idea que sirve como premisa, tiene un respaldo y una garantía. Eso quiere decir, traducido a una sentencia, que va a dar un fundamento y además de eso va a dar otro fundamento que apuntala al fundamento. Tradicionalmente eso se ve cuando se habla de doctrina y después se habla de jurisprudencia que avala la doctrina. O al revés, se habla de una doctrina y después se habla de una norma. Pero en definitiva quedémonos con eso, es una idea que yo quiero que alguien me apruebe, porque es epistémico, no buscan en Tulmin algo jurídico, o sea, es epistémico. Él te dice, yo tengo una idea que la tengo que emitir y necesito que mi interlocutor me la apruebe. Y yo para poder lograr eso, a ese argumento,
le doy un respaldo, y a ese respaldo a su vez le otorgo una garantía. Que en nuestro caso podría ser algo así como que yo diga, todo aquel que causa un daño debe repararlo. Eso lo dice el artículo tal del Código Civil. Y además lo ha dicho la Corte en reiterados fallos. A grandes rasgos sería es un poco más complejo, ¿no? Yo acá lo estoy simplificando a nivel jardín de infantes, pero digamos, esa es un poco la idea. Así que esos dos libros yo se los recomiendo. El libro de Tulmin, que no me acuerdo del título, Alta Laguna, porque es más conocido, es como decir que no me acuerdo, no sé, Hamlet, pero a ver si lo encuentro. Y el otro, el de Genaro Carrió, el de la arbitrariedad en la doctrina de la Corte Suprema de la Nación. A ver, esperen que lo busco, lo tengo acá. Sentencia definitiva. Pero no lo encuentro. Che, a ver. Esperen, ya estamos. Hay un montón publicado como argumentativo. Tulmin Stephen, los usos de la argumentación, así se llama. Stephen Tulmin, de Tire Francis. Stephen Edelstone Tulmin, inglés. Los usos de la argumentación. Ahí está. Bien, excelente libro. Muy bueno para, además, en general para todos los escritos, no solamente el análisis de la sentencia de primera instancia o de cualquier otra sentencia. Bien, sigamos adelante. Perdón por el extenso paréntesis. Volvemos a lo nuestro. Mucha lectura. Cuando uno ya tiene, digamos, procesada la sentencia, a la hora de trazar el escrito hay que hacer hincapié en tres cosas que son fundamentales. Primero, en el error, porque para criticar una sentencia debe partir de una equivocación. Muchas veces se ve en los recursos que son una especie de declamación donde el litigante se agravia de la decisión, pero después no señala defectos. Son simplemente opiniones diversas. ¿Qué quiero decir? Una cosa es opinar distinto, lo cual está bien, pero el juez, para algo es juez. No por una cuestión, digamos, un argumento de autoridad, sino porque en el esquema de distribución del trabajo en la Constitución, el juez decide las controversias y se terminó. O sea, tiene una función orgánico-funcional la judicatura. No es que la opinión del juez valga más que la nuestra, nada más que él labura de resolver y nosotros no. O sea, es corta. Entonces, está bueno tener una opinión disímil, pero a los efectos de un recurso no vale solamente con exponer una opinión diversa a la del juez o jueza. Hay que señalar errores. Ustedes deben señalar en dónde se equivocó el juez o la jueza. Entonces, de ahí lo de la crítica concreta y razonada que habla el código. Entonces, una buena técnica en un recurso implica señalar el error, una equivocación del juez o de la jueza. Una o varias, ¿no? Ustedes ya saben desde la teoría que esos errores pueden ser de hecho o pueden ser de derecho. Pueden ser también errores improcedendo o injudicando. ¿Se acuerdan cuando veíamos jitters? Bien. Los recursos ordinarios comprenden todo tipo de error. El recurso de hecho y el de derecho. Y dentro de los de derecho comprende al injudicando y al improcedendo. Por eso el recurso de apelación comprende al de nulidad. Veo algunas caras como que estoy hablando en japonés, pero nosotros tenemos, a grandes rasgos, dos posibilidades donde el juez se puede equivocar. Uno es en la aplicación del derecho y otro es desinterpretando o malinterpretando los hechos. Los recursos ordinarios comprenden los dos tipos de error. Dentro de los errores jurídicos, el juez puede cometer un error en la aplicación del derecho o puede cometer un error en el procedimiento.
Una vez más, los recursos ordinarios comprenden a ambos, porque el recurso de apelación comprende al de nulidad. En nuestro sistema no hay un recurso ordinario de nulidad, es apelación. Entonces, esta clasificación de los errores por ahí no se ve mucho en los ordinarios, pero hay que tenerla presente para después poder pensar una técnica apropiada para los extraordinarios. Pero esa clasificación de los errores tienen que también conocerla, porque no es lo mismo después a la hora de criticar un grave error en el derecho que en la interpretación de los hechos, porque de última el juzgador, si tiene por probado un hecho, en la Cámara va a ser más difícil de revertir que el hecho de un error jurídico. Yo sé que esto ya es bastante alambicado, pero ustedes pónganse en la piel del juez camarista, ¿no? Es mucho más fácil revertir un error por ser de tipo jurídico, por aplicar mal el Código Civil, que revertir un error desde los hechos, porque el juez de los hechos siempre es el de primera instancia. Es difícil que si un juez de primera instancia tuvo algo por probado, en la Cámara se revierta. No digo que es imposible, pero es mucho más fácil lograr una aplicación del derecho similar a la que proponemos nosotros que lograr en Cámara que se revierta un hecho que tiene probado. Eso les va a tocar padecerlo, pero digamos, no es lo mismo. Sigamos adelante, volvemos al comienzo. Señalar el error. Segundo, explicarle a la Cámara el perjuicio que a mí me causa. Esto a veces también se soslaya y muchas veces se junta todo, ¿no? O sea, los litigantes no critican el fallo, o sea, no marcan los errores, solamente opinan distinto. Y después pocas veces explican cómo la sentencia los perjudica. Entonces, hay que explicar en qué se equivocó el juez, hay que explicar cómo eso a mí me perjudica, cuál es el perjuicio, y la relación entre ambos. O sea, ¿de qué manera me produce ese perjuicio? Y acá es quizá lo más complejo del recurso, porque yo además de criticar, de exponer cuáles son los errores, señalar el perjuicio, tengo que explicar cómo eso se une con los errores. Sé que esto es muy abstracto, ahora yo les voy a mostrar un recurso real para ver si lo podemos fijar un poco más. Pero nunca se olviden de esas tres pautas, chicos y chicas. Todo recurso tiene que mostrar un error, tiene que señalar un perjuicio y tiene que indicar cómo ese error se relaciona con el perjuicio. Esto es fundamental, porque es lo que hace la suficiencia técnica. Uno después ve fallos y se cansan de decir las cámaras, y la Corte también. Tiene dicho este tribunal que el recurso de apelación no puede circunscribirse a una mera opinión disímil con la del juez de grado, bla, 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 rechácese. Y cuando viene por el lado del perjuicio siempre dicen lo mismo también, que aún habiendo criticado el fallo no puede evidenciar cuál es el gravamen al litigante. Entonces, esas tres vienen siendo las patas centrales de todo recurso. Y finalmente, algo que es de buena técnica, también proponer una solución al tribunal. Más allá de que sería suficiente con señalar estas tres pautas que ya vimos, está bueno también poner cuál es la solución que nosotros requerimos del tribunal. Esto vale tanto para ordinarios como para extraordinarios. ¿Cuál es la solución que se pretende? Bien, para cerrar, vamos a ver alguno de lo que hayamos hecho últimamente. Esperen, esperen que llegue. Vamos a entrar a la MEV. No vamos a leer los recursos, nada más vamos a analizar la estructura y cómo se fueron desarrollando. A ver, déjenme buscar alguno reciente. A ver este. Reciente porque son los que más tengo presentes en la memoria, ¿no? Porque podrían buscar alguno viejo, pero a ver. Bueno, acá tengo uno. A ver, esperen que les voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿la están viendo la MEP? Sí, ya se ve.
Bien, acá tengo defensor del pueblo contra Volkswagen. Vamos a buscar primero lo que ha ocurrido en la instancia de grado. Esta es una causa colectiva por el abuso de precios en planes de ahorro. A grandes rasgos, lo que le imputa el defensor a Volkswagen es un aumento abusivo e indiscriminado de las cuotas de los planes de ahorro. Entonces, acá vamos a ver un recurso en relación, no libre. Pero fíjense, nosotros como medida cautelar pedimos que se reduzcan todas las cuotas de todos los planes conforme el salario mínimo vital y móvil, que no puedan superar el 20%. Bien, a ver dónde está la interlocutoria. Acá. La jueza de grado, nada que ver, no nos proveyó en conformidad, por lo menos con lo que nosotros pedíamos, a la medida cautelar, no, esta no es, a la medida cautelar, sino que construyó una medida cautelar que, digamos, la diseñó la jueza, ¿no? O sea, se fue para el lado de la individual. Nosotros le pedimos una medida colectiva y la jueza construyó una cautelar, pero de corte individual. Fíjense que dice, bueno, el defensor pidió limitar el valor de las cuotas de todos los planes hasta el 20% de la canasta básica publicada por el INDEC. Pero lo que nos va a dar es una medida cautelar individual. Analizaré el incidente cautelar por separado la situación de cada uno de los consumidores que se incorporen. Bien, después da los fundamentos y diagrama del sistema. Cuestión que a nosotros, obviamente, nos causa agravio. Y entonces interponemos el recurso. Fíjense lo que les contaba hoy, ¿no? La interposición es literalmente 2 renglones. Vengo por medio de la presente a interponer recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria de fecha 21 de mayo. Nada más. Fíjense lo que sigue. Concédese en relación y con efecto devolutivo. ¿Se acuerdan lo que hablamos hace un rato? El juez lo concede, dice el tipo de procedimiento y el efecto. Acá no hacía falta decirlo, y de hecho lo pone entre paréntesis, que como es una medida cautelar, el efecto del recurso no suspende, es devolutivo. Concédese en relación a la parte actora, interpuesto en legal término, a donde se elevarán los autos en forma de estilo. Bien. Entonces, ¿qué nos marca esto? El comienzo del plazo, del cómputo del plazo para fundar. No, esto es una presentación de Volkswagen. Esperen, Memorial presenta. Acá está. Y esta es la fundamentación del recurso. Fíjense que ahora vamos a ver si todo esto que estuvimos reseñando recién se cumple. En los recursos y en los escritos complejos, siempre está bueno hacer un cuadro de situación. Fíjense que seguido al objeto, lo primero que hacemos es una reseña de los antecedentes. Esto está bueno hacerlo en los recursos. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense, máxime en los que son en relación, ¿no? Porque la Cámara, el primer contacto que va a tomar con la causa es con el recurso. Entonces, de alguna manera ustedes tienen que hacer una introducción al caso, porque el que lo lee, si no, no entiende nada. Entonces, está bueno siempre hacer una descripción de los antecedentes. Fíjense que hasta se puede trazar un paralelo con la demanda, ¿no? Cuando uno habla de los hechos, esto podría tener algún tipo de paralelismo. El cuadro de situación, en qué consiste la acción colectiva de fondo, qué medida cautelar se pidió, cuáles fueron las pruebas que habilitan de mínima a la verosimilitud del derecho,
qué es lo que dijo el Ministerio Público y, en definitiva, cómo se pronunció la sentencia de primera instancia. Y acá empiezan los fundamentos. Fíjense que arrancamos patada en el pecho. Fundamentos, el error. Entonces, adelantás que vos venís a exponer errores, no a opinar distinto. Entonces, fundamento número 1, el error. El juez o la jueza se equivocó. Número 1, desnaturaliza el tratamiento colectivo del conflicto. 2, confunde futuros y eventuales incidentes de ejecución individual con la cautelar en sí misma. Perdón por el scroll, pero sí, seguimos. Acá, fíjense lo que hablamos hace un rato. Señalé el error. Bueno, ¿y eso qué perjuicio te produce? Es el punto que sigue. Del gravamen o perjuicio. Y ahí uno empieza, sí, a declamar gravámenes que surgen a partir del fallo. Priva al colectivo de una adecuada tutela procesal diferenciada. Veda el acceso a la justicia colectiva. Desconoce una necesidad de tratar la causa en clave colectiva. Y la recomposición jurisdiccional que se pretende, o sea, ¿qué es lo que yo estoy pretendiendo de la Cámara? Entonces le explicamos, por lo expuesto y los agravios que se desarrollaron, a modo de crítica concreta y razonada, solicitamos que se declare injusta la sentencia apelada en lo que es materia de agravio, se la revoque y se dicte un nuevo fallo concediendo la cautela en los términos planteados en el escrito de demanda. Acá sí se plantea el caso federal. Nosotros, muchos de los agravios que planteamos ofenden a los artículos 18, 42 y 43 de la Constitución y el 15 de la provincial, que es la tutela judicial continua y efectiva. Así que acá sí vale la pena no reservar el caso federal, porque los derechos no se reservan, se ejercen, sino hacer el planteo oportuno. Que en realidad acá ustedes lo ven escueto, ya se hizo arriba. Cuando yo hablo de veda el acceso a la justicia colectiva, van a ver, artículo 42, más arriba. Cuando hablo de una tutela procesal diferenciada, hablamos de la Constitución del 94 y de los tratados y convenciones internacionales. Citamos el artículo 15 de la Constitución provincial, el 43 de la nacional. Entonces, los desarrollos están arriba. Fíjense, acá está el librito de Carrió. El librito, che, son 2 tomos. Carrió Genaro, el recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Bien, esa es la estructura básica de un memorial. Si fuera un recurso libre, en realidad lo que cambiaría ahí es la posibilidad también de introducir hechos sobrevinientes y la posibilidad de hacer un replanteo de prueba o pedir confesional en cámara, lo que daría lugar a audiencias en cámara. Pero digamos que la técnica de cómo hacerlo es bastante similar. Insisto, siempre remarcando errores, por eso debe ser una crítica concreta y razonada, explicar cuál es el perjuicio o gravamen y la relación entre ambos, y siempre cerrar con lo que yo pretendo de la Cámara. Y obviamente dar los fundamentos, ¿no? De por qué yo pretendo lo que pretendo, o sea, no es yo quiero esto porque sí, no. Obviamente que después a usted le va a tocar modelarlo a cada caso concreto, ¿no? En el que vimos recién, los fundamentos de por qué yo le pido a la Cámara lo que le estoy pidiendo surgen del cuerpo del escrito. Pero si no, podrían explicarlos aparte. No, eso lo van modelando en cada caso puntual. Pero digamos que esas 4 cosas deberían estar siempre presentes. El error, el gravamen, la relación entre el error y el agravio, y una pretensión dirigida al tribunal. Mire, yo quiero que usted me dé esto. Cuestión que hay que pensarla también muy bien, ¿eh?
A veces parece algo fácil, uno dice, bueno, está bien, yo quiero que revoque la sentencia y dicte una nueva. Bueno, sí, pero ¿qué contenido querés para la nueva? Y a veces hay que pensarlo bien, ¿eh? Pero bueno, eso después les va a tocar a ustedes modelarlo en cada caso concreto. Bueno, y hasta acá, chicas, con lo que es la técnica del recurso. Después, ¿qué otra cosa podría haber? Que en vez de ser los que hagan el memorial, tengan que contestarlo. El traslado, contestar el traslado. Porque de este tipo de escrito se da traslado a la otra parte. Hay que ver, porque justo en este caso era una cautelar, y las cautelares se dictan en audita aparte, pero digamos que la regla general es que este tipo de escritos recursivos va con traslado. Si a ustedes les tocara contestar, les daría la siguiente sugerencia. Nunca se encierren en el laberinto que propone el recurrente. ¿Qué quiero decir? No es necesario, si bien es prolijo, no es necesario que ustedes contesten agravio por agravio, como quien agarra una hoja cuadriculada y dice, a ver, bueno, punto 1 y traza una línea, no, no, no. Porque a veces el escrito recursivo está planteado de tal manera que busca llevarte. No sé si me doy a entender porque es difícil de explicarlo en un caso en abstracto. Pero digamos, el que recurre a un fallo plantea su propio esquema. Entonces, si vos pretendés contestarle punto por punto en su propio orden, vos entrás a jugar al laberinto del apelante. Y vos tenés que usar, o ustedes deben usar, esa oportunidad para decir lo que ustedes quieren, no lo que el otro quiere que ustedes digan. Yo sé que es muy sutil, pero después acuérdense, cuando les toque contestar un traslado, no entren a jugar al laberinto del rival, porque necesariamente ustedes van a quedar persiguiendo el ovillo del que lo tiene más adelante. Lo que les propongo es lo siguiente. Obviamente lean muy bien el memorial del rival o la expresión de agravio del rival. Léanlo tan bien hasta que sean capaces de identificar los agravios interdependientemente. Entonces, cuando a ustedes les toque contestar, hablen de lo que ustedes quieren y no de lo que quiere el otro. Entonces, reacomoden los agravios. Miren, les voy a mostrar uno acá nomás que se me vino a la mente. Perdón que me extienda un poco más, son 2 minutos, esperen. A ver. Cámara, sala 3. Esperen que estoy entrando. Esperen, porque este es un ejemplo cabal. Defensor del pueblo contra FCA. Esperen, estoy llegando. Acá hay un recurso. El juicio es similar, lo que pasa que en vez de ser contra Volkswagen es contra Fiat. Y el flaco de Fiat, yo no sé si tiene algún tipo de problema. Está bien, no quiero ser despectivo. Digamos que hace escritos un poquito rebuscados. Fíjense este recurso. Habla de todo y de manera caótica. Interpone recursos. De movida le equivoca, le pifia, ¿no? Porque acá lo que hace Volkswagen, perdón, Fiat, es apelar la cautelar. La cautelar no era como la que le mostré hace un rato, sino que esta estaba correctamente proveída. Fue una cautelar colectiva, ordenó rebajar la mitad todos los planes de la provincia. Obviamente se recontra mil agravia Fiat, que se llama FCA Argentina. Y bueno, agraviadísimos, interponen revocatoria, che. Les equivocó, pero mal. Esto difícilmente vos podés interponer una revocatoria contra una sentencia interlocutoria, ¿no? Le pifió, pero bueno, no importa. Es con apelación en subsidio, así que la revocatoria se la rechazaron y le concedieron la apelación. Como ustedes ya saben, los fundamentos de la revocatoria valen como los fundamentos
del memorial. Entonces, fíjense lo caótico que es, ¿no? Empieza hablando del caso federal. Algo que, no sé, yo lo dejaría para el final. Bueno, arranca así. Caso federal. Perdón por pasar así, yo sé que esto hace pelota a las vistas, pero no me queda otra. Hace una consideración preliminar, no sé bien lo que quiere decir, pero fíjense cómo son todos agravios tirados al revoleo. Lo que yo pretendo es que descubramos juntos dónde está el esquema técnico, dónde está el error acá. O sea, son todas opiniones, fíjense, la cautelar debe ser revocada. Está bien, después en el cuerpo del escrito uno va encontrando las críticas al fallo, ciertamente las hace, pero es una cosa caótica. Acá vuelve, es una opinión esto, la cautelar debe ser revocada, porque no puede existir verosimilitud alguna en la invocación de un supuesto derecho, o sea, no. ¿Dónde está el señalamiento del error y la crítica? No está. Uno tiene que hacer un esfuerzo para encontrar eso en toda esta vorágine de argumentos. Una vez más, opina acá, ¿ven? La cautelar debe ser revocada porque, está bien, esto opinás diferente, la jueza no opinó lo mismo. Fíjense todos los puntos que tiene, o sea, yo no los quiero arruinar la vista con el scroll, pero es zarpado, fíjense, voy a hacer una rápida, prepárense. Llega hasta el 20 y pico. Bueno, esto todavía está pendiente de contestarlo por nuestra parte. Entonces yo no me voy a poner uno por uno a decirle todo que no, porque yo no me voy a meter al espiral de caos que propone nuestro estimado colega. No, sería meterme en su propio laberinto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Se lo voy a reagrupar y voy a hablar de lo que es más importante para mí. Entonces, en toda esa vorágine, lo primero que le voy a hablar es de la legitimación nuestra para iniciar la acción. Porque para nosotros es lo más importante. Si nosotros venimos a hacer esto, porque podemos y está fundamentado en tal normativa. Lo segundo en importancia va a ser la competencia de la justicia provincial. Ergo, no es federal. Entonces voy a dejar afuera la IGJ, como proponía ahí FCA. Y así voy a ir desandando el camino de mayor a mayor. Entonces yo el embate del rival lo uso para seguir sumando a mis argumentos. Y no para replicar a lo loco como hace el contrincante. No sé si quedó claro de ver el escrito, pero muchas veces son caóticos. Entonces, aprovechen la oportunidad para hablar de lo que ustedes quieren y no del caos que le propone la otra parte, porque a veces es a propósito. A veces es a propósito. Entonces, aprovechen la chance para hablar de lo que es importante para ustedes, sin perjuicio de que tienen que encontrar la manera también de contestarle todo. Pero digamos que lo que ustedes no debieran hacer es seguir estrictamente ese orden. A mí lo primero que me gusta hacer es señalar que no es una crítica concreta y razonada al fallo. Porque en este caso, me parece que tiene una técnica bastante deficiente. Y se lo voy a señalar en el escrito, lo voy a poner. Como consideración preliminar, vuestra excelencia entenderá que no es una crítica concreta y razonada, entonces debe ser rechazado por insuficiencia técnica, directamente. Y después sí, uno empieza a contestar, pero con el orden que querés vos, no con el que quiere el otro. No se encierren en ese laberinto. Así que bueno, chicos y chicas, hasta aquí con los contenidos. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta? Todos estos casos están en la MEP, son de libre acceso. Después, si ustedes quieren verlos pormenorizadamente, creo que ahí se llegaron a ver los autos, pero uno es defensor contra Volkswagen, juzgado 5 de La Plata, y el otro es defensor contra FCA, juzgado 17. Por si después quieren ir a ver las cosas que escribimos ahí. Pero bueno, un poco la idea era esa, poder ver juntos no solo la técnica, sino verlo en su faz dinámica. ¿Preguntas, consultas?
Sí, en realidad yo vi ahí, a ver, ¿se escucha? Te escucho bárbaro. ¿Sí? Ah, Sí. no, yo veía lo que cuando apelaba a la cautelar ponía como cuando hablamos de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, que hablamos de la legitimidad y no me acuerdo qué más hablaba. ¿Es válido eso en una apelación o hay que ir al punto de la cautelar que queremos que se revoque? Muy buena pregunta, Ceci. Se ve que venís muy afilada no solamente para la práctica, sino para la teoría. Porque en realidad, no, pero muy buena apreciación. Te felicito, Cecilia. Te felicito. Porque el momento de discutir una medida cautelar no es un espacio oportuno para debatir la competencia o incompetencia. Porque eso es una excepción, como vos bien lo dijiste. Y además, jueces y juezas pueden dictar medidas cautelares aún siendo incompetentes. Así que si fuera competente o no, en realidad, está bien, si lo quiere plantear, está bárbaro. Pero aún suponiendo que fuera incompetente, la medida cautelar se puede dictar igual. Nuestro Código Procesal Civil de la provincia y el Código de la Nación, ambos recogen la posibilidad del dictado de medidas cautelares por jueces incompetentes. Así que tampoco vendría por ahí el problema. Muy bien que lo notaste. Muy bien que lo notaste. Sí, 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 sí. Sí, lo que deberían, ellos cómo deberían plantear eso. Cuando haya traslado de demanda, que todavía no lo hay, ahora solo se está discutiendo la cautelar. Cuando haya traslado de demanda, ese es el momento de interponer excepciones. Y ahí ellos podrían interponer una excepción de previo y especial pronunciamiento de incompetencia. O una declinatoria, o una inhibitoria. Podrían ir a la justicia federal a decirle, no, mire, este caso es suyo, no es de allá. Pero el momento procesal oportuno es con el traslado de demanda, no ahora. Porque aunque tuvieran razón, la cautelar, ¿qué tiene que ver? Se podría dictar igual. Sí, sí, sí. Muy buena apreciación, Ceci. Che, bueno, entonces vamos a dejar acá. Obviamente cualquier duda o consulta la pueden mandar por el grupo, me la mandan en privado, no hay problema. Traten de mandarme audios, si la duda es un poco sofisticada, mándenme un audio. Cuando puedo lo escucho y les contesto. Y bueno, estamos en contacto y ya el viernes que viene tenemos la evaluación. Chicos, chicas, les mando un abrazo grande. Gracias, buen Nos fin de vemos. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Adiós.